días a todos. Con gratitud a Dios por todas las experiencias buenas y todas las bendiciones. Muy especialmente agradecemos a Dios por tenido la posibilidad de solucionar el problema técnico de la radio y hoy estamos, desde la primera hora, estamos de vuelta en el aire. Buen día, Luis. Buen día, Santiago. Buen día, Eric. Cada día a las 10, 11 de la noche, cuando salgo frente a la iglesia y doy una mirada por todo alrededor, y a la madrugada cuando me levanto y doy una mirada por las calles, yo veo jóvenes de 23, 24, 30 acostados en el piso sobre un cartón, durmiendo como si fuera a estar en su cama. Le veo a algunos sentados en el banco frente a la iglesia. Parece que está medio dopado, pensando que está en el cielo dando la vuelta. ¿Vos solías observar eso? Sí, abunda eso hoy. Y a eso nosotros decimos los vicios de la adicción. Entonces, hoy nosotros y en la sociedad estamos viviendo los vicios, que son hábitos o conductas perjudiciales que pueden afectar negativamente la vida de una persona y por ende de su familia. Y algunos vicios más comunes que incluyen Abuso de sustancias como el alcohol, las drogas, los juegos también son adicciones y en la tecnología especialmente. los juegos de azar, Sí, celulares. Después de Yapa entra un poco en la prostitución, todo eso. Todo. Muy bien, entonces uno tiene que preguntar, aunque nosotros somos muy conscientes de todo lo que es el efecto que produce las adicciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las repercusiones y en la vida familiar? Conflictos y tensiones están en primer lugar. Quiere decir, los vicios pueden generar desacuerdos y peleas entre los miembros de la familia. Lo que puede llegar a un ambiente hogareño tenso. Imagínate tu familia tensa, está por algo estúpido como eso, y conflictos, peleas. Entonces, ahí uno de los problemas es pierde la paz, pierde la armonía. No hay alegría. No hay alegría, pierde la unidad. Así es, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese es un problema que tenemos en el ámbito de la familia. Después Está, por ejemplo, la emoción, de cada uno. El impacto emocional. Eso. Y ese, cuando habla de impacto emocional, ¿qué implica eso? Y podemos experimentar tristezas, ansiedad, frustración al lidiar con un miembro que lucha contra un vicio. Esto puede afectar la salud mental de todos los involucrados, de papá hasta el último hijo. Muy bien. Ahí viene la depresión, el desánimo, sí. Las enfermedades. Todo debe estar estresado. Sí, todo. Y el problema principal de casi la mayoría de las enfermedades son los nervios y el excesivo estrés. Entonces, el cuerpo ya no puede soportar.
No aguanta más. Muy bien. Después hay otro problema que afecta, son las responsabilidades inversas. ¿Qué estaría diciendo con eso? Y eso es, digamos así, frecuentemente los niños o cónyuges deben asumir responsabilidades que corresponden al miembro con vicios, lo que puede provocar un desgaste emocional y físico. Ya no hacen nada No hacen nada. y los otros hacen en su lugar. Sí, sí. Y ese pasa especialmente cuando un esposo es viciado de alcohol y ya el tipo ya no tiene nada, no tiene gana para hacer nada. Solamente crear conflicto en el seno de la familia. Y esos chicos que salen a la calle a buscar dinero es por causa de eso. Sus Claro, padres no hacen el trabajo y envían a sus hijos para que... Y en el seno, cuando surge este tipo de problema, y en el seno de la familia, ya surgen las necesidades económicas, necesidades alimenticias, necesidades de gastos de la escuela, colegio, salud. Entonces destroza la familia. Así es, ¿no? Sí. Entonces, aislamiento social es otro aspecto que afecta mucho. ¿Qué significa eso? Las familias pueden sentirse avergonzadas por el comportamiento de un ser querido, lo que puede llegar al aislamiento y a la pérdida de relaciones con amigos y familiares. Y ese a menudo pasa cuando vos tenés un hijo adicto y arma tantos escándalos. La sociedad, primera pregunta que hace es, ¿y ese muchacho hijo de quién? Y entonces los padres ya saben, uno que realmente ha tenido una vida activa, uno es respetado en la sociedad por culpa de su miembro de la familia viciado por todo este tipo de problemas, y entonces naturalmente se siente tan avergonzado y inclusive un aislamiento social en todo sentido y se complica la vida. Entonces, otro aspecto es la consecuencia económica. Eso es una cuestión difícil. Los vicios a menudo implican gastos significativos. Esto puede generar problemas financieros afectando la estabilidad económica de la familia. Y al final termina todo con destrozando la salud y el bienestar de la vida y la familia. Así es. Eso implica... La salud del miembro con el vicio puede destruir, deteriorarse, lo cual también afecta a la familia en general, tanto emocional como físicamente. Entonces, ese es el resultado o el efecto destructivo que surge de los vicios. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a abordar para solucionar los problemas? En primer lugar, comunicación abierta. Se tiene que hablar sobre eso, aclarar las cosas de tal forma de que podamos iniciar un proceso de reconstrucción. Es fundamental mantener un diálogo honesto sobre los vicios y sus efectos en la familia. Hay un problema que a menudo surge cuando un hijo o una hija, cuando tiene un vicio de alcohol o droga, normalmente uno de los padres se entera. Sí. Pero hay una tendencia, especialmente si entera la madre, ya quiere esconder eso de su pareja. Sí. O el hombre sabe, para no perjudicar a su señora, se esconde el tema o defiende a su hijo o a la hija. Y el resultado trae mucha consecuencia. Ayuda profesional, eso es importante también. Sí. Buscar ayudas cuando no podés más hacer nada. Sí. Entonces, la terapia individual o familiar puede ser muy beneficiosa en estas situaciones.
Muy bien. Hoy en día muchos jóvenes sufren la depresión. La mayor parte de la depresión es por la experiencia de su infancia y la conducta de su adolescencia y juventud. Por ejemplo, un niño o una niña que ha tenido una experiencia desagradable en su vida, abuso, acoso, maltrato, violencia familiar y todo, entonces llega un momento que acontece y empieza a rebelarse contra mismo y contra la familia. Y entonces quiere tener una libertad total para hacer lo que le da la gana. Sí. Hay la borrachera, la droga y la desordenada relaciones de intimidad con diferentes personas. De repente surge el problema de aborto y después viene vertiginosamente a una depresión aguda. Sí. Resultado, muchos terminan enfermando. Ni los psicólogos ni los psiquiatras no pueden solucionar porque la herida es tan profunda, muchos no tienen paciencia. Y en eso, los padres tienen que tomar muy en cuenta cómo buscar la ayuda a tiempo. Así es. Y si hacemos un análisis así rápido sobre eso, ¿qué es lo que los padres vos crees que quieren para sus hijos? Cuando hablando desde el punto de la educación. Los padres quieren que sea su hijo o hija Ajá. tenga una buena formación, número uno. Tenga una disciplina de vida. Mm. Tenga una profesión o un trabajo. Y sea capaz de vivir su vida y a la vez extender una mano a la familia. Eso engloba también, por ejemplo, que sea feliz, que tenga buena salud. Todas esas cosas el papá quiere. Sí, Lo mejor para los hijos. muy bien. Y viene la pregunta, ¿y qué te ofrecen los centros de educación? ¿Qué es lo que estudias? Estudias geografía, matemática, estudiar todas esas cosas técnicas, pero en ningún momento entra, por ejemplo, que le enseñe a ser feliz. Dice que ahora, en las mejores facultades de Estados Unidos ya hay una carrera que se llama técnico en felicidad. Y ese trata con el aspecto psicológico ¿Cierto? de la persona. Por ejemplo, hoy en día las grandes empresas emprendedores Mm. no solamente mira el currículo, ellos quieren saber de su historia personal. Mm. Primero pregunta, ¿viví con tu padre y madre? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo pasó tu infancia? ¿Cómo pasó tu adolescencia, juventud? ¿Y estás sola o tienes su novio? Si tiene novio, es la primera, segunda, tercera, cuarta, el plazo que ha tenido, la duración de cada noviazgo y las experiencias positivas y negativas que ha tenido. ¿Y eres segura o no segura una persona? ¿Tenés algunas dificultades? Y después hace algunas pruebas. Cuando ellos dan cuenta que se coincide el perfil, después ellos analizan la capacidad de relación interpersonal y el liderazgo. Mm.
con todo eso sí coincide que ese es una herramienta muy profesional y una persona muy integral. Ya cambió el tema. Ahí, hoy en día, ¿sabes? Algunas empresas serias que buscan cierto perfil ejecutivo. Primero le dice, vamos a hacer un partido. Le invita a jugar un partido. Le pregunta, ¿cuál es tu interés en qué tipo de partido? Entonces le invita a jugar un partido. Y en el partido ellos ponen algunos que pueda realmente irritar y sacar del casillo del joven. Cuando vos estás jugando, por ejemplo, en el partido de fútbol o en básquetbol, y empieza a entrar después del calentamiento, y cuando entra en el pulso de la jugada, vos ya te olvidas de ti y te sacas tu verdadera naturaleza en la cancha. Primero. Segundo, ellos observan todo tipo de tatuaje y todo lo que tiene el tipo o la tipa. Cada tatuaje, cada cosa que vos coloca en tu cuerpo te dice algo. Es un reclamo. Un reclamo de la insatisfacción que tienes. Un reclamo de tu propia baja autoestima. Un reclamo de excesiva atención. Un reclamo de sentirse importante. Todo eso aparece en eso. Vos normalmente ves los grandes jugadores, los grandes deportistas. La mayoría son gente desde la primera edad, de temprana edad, ya dedicó mucho para su deporte. Y entonces muchos entre ellos, con excepciones, no tienen una formación muy sólida. Una formación intelectual, una formación emocional, una formación psicoterapéutico, no, nada de eso. Entonces, y en el umbral de la fama y dinero, y ellos quieren acertar. Y entonces, este tipo de gente empieza a inventar modelos. Por ejemplo, vos imagina, tenemos el corte de pelo clásico, que nunca va a perder su moda. Un corte de pelo nunca va a perder. Y en los años 70, y era una moda de alargar un poco tu pelo y después ahí abajo doblar un chiquitito hacia adentro y un tipo. Y después el tema de pantalón. Ahí tu punta de tu pantalón era 30, 36. Se volaba por el piso. La manga. Sí, la manga. Sí, barría el piso. Varía el piso. Después llega un momento, ya cambia eso y vuelve a lo clásico. Después viene, ahora, por ejemplo, un tipo de corte que no tiene ni nombre y apellido. Y todo el mundo pela. Antes, aquello que no tenía, aquello que tenía cabeza calva y avergonzaba. Y queriendo poner
Pero ahora se escuda detrás de el pelado. Sí, rapa la cabeza. Rapa la cabeza. Y piensa que ese es el Modelo. la moda. Sí. Después ahora tiene un tipo de corte que es raspando todo alrededor. A los costados. Sí. Y deja arriba como un florero. Un florero, un bosquecito, lo que sea. Ajá. Después algunos ya hoy en día tiene una rayita. Y algunos inclusive ponen la letra de su nombre de su novia, novio, lo que sea. Después algunos pone tiene el estilo de pelo como aquello ¿cómo se llaman los soldados romanos? Tenía este casco, el ¿no? penacho que tenía arriba. Sí. Penacho. El casco del soldado romano. Sí. Y ese también es una moda. Después algunos tiene el corte de San Francisco de Asís. Entonces, todo eso te dice muchas cosas desde el punto de vista psicológico. Psicológico y emocional. Y es un grito al cielo diciendo que dame tu atención y mírame y qué importante soy. Por eso es sumamente importante en la vida, si realmente quieres vivir tu vida feliz, descubra la felicidad dentro de ti, valorando lo que es tu propia vida. Ahora, si vos quieres aparentar por la fantasía del mundo, no vas a llegar a ningún lado. Estoy viendo para ahí que en esa conversación las personas que son felices tienen un mejor desempeño frente al fracaso. Claro, las personas que tienen una paz, una tranquilidad y una autoestima bien elevado, tiene mucho éxito en todos los ámbitos. Por eso yo dije la entrevista de las grandes empresas modernas. Ellos marcan la pauta. Qué genial. Muy bien. Y entonces la pregunta es, no tenemos que olvidar que nuestra estrategia, ¿ven? Sí. Para abordar el problema. Sí. Estábamos en establecer límites saludables. Por ejemplo, yo veo un papá que tiene una solvencia muy alta. Se separa de su señora, se junta con una joven. La joven con quien junto tiene la edad de su hija. Entonces, no sabe si le llamo madre o compañera o socia. Y ese entra en una crisis terrible y quiere emancipar, quiere salir. Entonces le pide, papi, yo quiero estudiar astrología, por ejemplo. Alguna carrera que ni siquiera no sabe para qué. Y se va. Y en un año cuando vuelve, vos vas a dar cuenta que esa nena ya no hace falta poner una blusa. Tiene que estar expuesto a todo lo que tiene. Hasta los senos y todo ese pintado con cualquier cosa. Y una de las... estaba viendo, cuando estaba haciendo el zapping, estaba viendo algunas jóvenes literalmente viste una ropa solamente para mostrar su tatuaje. Para exponerse. Y exponerse. Y ese es su
su seno, su pecho, su cuello, su panza, su hombro. Mira, todo. Yo digo nomás, ¿y en qué siglo ellos van a sentirse felices? Porque tiene que despertarse de eso y tiene muy poco tiempo. La vida no es eterna. Y a algunos, por eso yo digo, especialmente las nenas, cuando decide para tener un novio, un novio, tiene que pensar muchísimo. Primera cosa que tiene que preguntar es su primer novio o primer noviazgo y cuánto tiempo duró su primer noviazgo. Y segundo, tiene que observar su modo de pensar, actuar. Algunos jóvenes y empieza la carrera. A los 3 años cambia la carrera. Después 8 o 9 años nunca termina su carrera. Esas son personas que realmente son personas que no tienen futuro. ¿Por qué? Porque su problema principal no se resolvió. O lastimosamente piensa que su papá y mamá va a vivir hasta la eternidad. Y eso ocasiona como estábamos diciendo ahí, un sobrepeso encima de las demás personas. Yo tengo un primo que se fue a estudiar medicina en Argentina y su mamá venía a buscar productos en Brasil y llevaba y vendía. Trabajaba como loca la señora, que adoro a esta señora con lo que hizo. Y el tipo se fue a estudiar en Argentina y vos sabés que en 14 años él se recibió. Y este tipo de profesionales no sirve para nada. ¿Qué pucha? ¿Sabe por qué no sirve? Porque en primer lugar, si uno tenía que terminar en 5 o 6 años y con una pasantía de 1 o 2 años, 8 años. Si este alargó su carrera 14 años, quiere decir que nunca fue responsable. Sí, farreaba seguramente. Sí. O no tenía el cerebro necesario para... También. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se da cuenta que esa no es la carrera que está y está según su aptitud, mira, tiene que cambiar. Sí. Sí, ¿no? Este tipo de profesionales cuando sale afuera está arriesgando todo. Le hace sufrir a su Sí. propia madre. No solamente propia madre, todos los pacientes que pasa por su mano. Ah, también. No hay nada positivo en su... No. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es, y especialmente, yo digo que los jóvenes tienen que cuidar. Ese diálogo es importante Sí, también. tienen que cuidar. Antes de tener el noviazgo, analiza bien cuáles son sus virtudes y cuáles son sus aspectos negativos. Realmente ahí, hasta si elegís mal en esa cuestión del noviazgo y matrimonio, inclusive hay peligro de vida ahí. Claro, hoy en día, cuando empieza a analizar un poco el expediente para la nulidad matrimonial, se analiza, nosotros tenemos que saber, tenemos que tener bien claro, en primer lugar, cuáles son las causas de una nulidad, cuáles son las causas de una nulidad matrimonial desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Para que la gente sepa qué es lo que es el tema. Ahora,
Para la nulidad matrimonial hay varios aspectos fundamentales que tiene que saber. Sí. No es porque mi papá estaba tan celoso, mi madre estaba tan persiguiendo. Entonces yo, para salir un poco de mi casa, yo le llamé a un vecino y salí con él. Mm. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso es una decisión así momentánea que puede traer desgracias en la... No es a ellos mismos, sino a la familia completa. Sí. Entonces, para una vida, para una nulidad del matrimonio, primero tiene que saber cuáles son las causas de la nulidad. Primero, falta de consentimiento. Quiere decir, ambas partes deben dar su consentimiento libre y consciente para que el matrimonio sea válido. Entonces, consentimiento, falta de consentimiento es un impedimento muy grande. Entonces, ¿qué significa eso? Alguien bajo amenaza. Ese es un ejemplo clásico. Sí. Amenazado por los padres de la otra parte o de su propio padre, van a algo que no quieren hacer. Y ahí no hay amor. Por ejemplo, algunos que consideraba demasiado perfecto y llega en un momento de un embarazo. Entonces, está preocupado de la sociedad. Entonces, para salir de la presión social, y rápidamente consigue algún sacerdote que le haga el casamiento. Entonces, el matrimonio tiene que ser libre, Sí. sin ser coaccionados. Si no existe libertad, y puede comprobar entonces una de las principales causas de nulidad. Segundo, incapacidad para contraer el matrimonio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una persona que sufre de algún tipo de enajenamiento, por ejemplo, no tiene todas sus funciones, así, sus capacidades psicológicas, es una persona que está con deficiencia mental, por ejemplo. Una persona que no puede decidir. Sí. Entonces ahí no funciona. No puede. Después, y el tema es que si vos antes de realizar el casamiento asumir, vos tienes que revelar todo lo que es tu estado de salud, todos los problemas que tenés. Sí. Por ejemplo, una pareja se acerca y me dice, padre, yo pensé que mi marido es una persona que no tenía ningún compromiso. Había sido que tenía en su juventud, tenía una aventura y tenía los hijos, pero nunca reveló a su mujer. ¿Qué te parece? Eso es una cosa que es terrible, porque prácticamente no tiene solución así a simple vista. Entonces, Derecho canónico. Entonces, si vos no revela y la mujer o el hombre no reconoce, por su propia voluntad aceptas así como eres, entonces no es impedimento. Pero si escondes, teniendo un hijo en no revelar, Sí. había alguna enfermedad y no revelar, o una deuda muy grande, no revelar, todo lo que afecta. O ya te casaste en el exterior. Te casaste en Inglaterra y viene acá y te... También. Entonces, la incapacidad para contraer matrimonio puede ser por razones de edad. También.
Un anciano de 80 años de repente por la plata que tiene quiere casarse con una quinceañera. Sí. No vale. Después viene los impedimentos dirimendes. ¿Qué significa eso? Y ese significa impedimento de dirimendos. Significa y existen ciertas situaciones que impiden a un matrimonio sea válido, como el parentesco cercano y la existencia de un matrimonio previo no anulado o falta de libertad. Lo que estábamos diciendo. Sí, Y la edad, pues, también entra. claro. Por ejemplo, si vos tenés 70 años y vos engañas diciendo que vos tienes 55. Y en los casos de menores, pues, En el caso de menores, por ejemplo, hoy en día, de repente un menor queda embarazada, vos no puedes, ni siquiera puedes acercar en un hospital cuando dice la edad, y entonces el muchacho, aunque te casaste o no casaste, fundado, lo que sea, rápidamente en un avión te alza y lleva en el calabozo con una. Y después... ¿Y cuál es la figura? ¿Por qué le llevaría? ¿Por abuso de menor? Algo así. Abuso de menor. Porque supone que antes de llegar en una edad de adultez, una persona no es capaz para tomar una decisión para toda la vida. Ahora hay un tema. En ciertos casos, cuando el papá y la mamá y la hija, el hijo que realmente marca el consentimiento por escrito, entonces no hay problema. Los padres de ambos lados. Sí, ambos lados. Ahora viene error sobre personas o sobre calidad del cónyuge. Uno dice, mira, yo soy un ingeniero astronáutico. Y a la hora de la verdad me doy cuenta que yo soy un jardinero. Ahí ya cambia el tema. O cualquier engaño ese sentido. Después, falta de forma canónica, dice. Y hay llama la atención también un caso. Dice, vulgarmente, dicen las personas, me quiero casar como una viuda rica, dice. Por el dinero, si se casa la persona, eso... Muy bien. Un casamiento por intereses. Por eso le pregunta, sea en lo civil o en la iglesia, ¿estás dispuesto a recibirle sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Entonces ahí ya no viene, por ejemplo, cuando empieza a hacer, recibís a fulano como esposo en la alegría, en la pena, en la salud, en la enfermedad, durante toda la vida. Entonces... ya son mayores. Sí. No hay caso ahí. No hay caso. Entonces, muchos de esos casos, aunque la iglesia ya bajó un poco la exigencia, pero mira, hay casos, olvídalo. Porque de repente, gente que tiene 4 hijos y vivió casi 20 años juntos y después viene y queriendo proponerte nulidad, no va a pasar eso. Porque ahí ya hay mucha implicancia, muchas Sí, claro. personas que dependen de eso. Sí, así mismo. Los hijos. Y entonces, todo eso es un problema grande. Muy bien, vamos a pedirle a Eric un tema.
Yendo un paso adelante para seguir nutriendo con la palabra de Dios, hoy la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de la primera lectura del profeta Isaías capítulo de 65 a 17 a 21? Y el pasaje, Dios promete algo. ¿Qué es eso? Promete crear un cielo nuevo y una tierra nueva, simbolizando un futuro renovado, lleno de gozo. Se destaca que el sufrimiento y el lamento serán erradicados y que habrá paz, alegría y prosperidad en Jerusalén y su pueblo. El mensaje invita a confiar en el cambio positivo que Dios va a traer, dejando atrás el pasado de dolor y decepciones. Entonces, ese es un mensaje de esperanza. Esperanza. Pro- eh, Profeta Isaías es conocido como profeta de la esperanza. Sí. Ahora, el Evangelio, ¿qué nos dice? El Evangelio narra el encuentro de Jesús con un funcionario real que busca sanar a su hijo enfermo. Este relato enfatiza la fe del funcionario que cree en la palabra de Dios y confiado regresa a casa donde encuentra que su hijo está sano. Muy bien. Entonces, ambas lecturas subrayan el tema de la renovación profética, anuncio de un futuro mejor en Isaías y el milagro de la curación que se realiza a través de la fe en Jesús. Juntos nos invitan a cada uno de nosotros para confiar en la promesa de Dios y vivir con esperanza en la transformación y la vida nueva el que nos ofrece. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos tomar por nosotros de estas lecturas? Nos enseña a confiar en las promesas de Dios en primer lugar. Uh-huh. La lectura de Isaías nos recuerda que Dios tiene un plan de renovación y alegría para su pueblo. Después está vivir con alegría y gozo, dice. Uh-huh. Eso, al entender que Dios se regocija con su pueblo, debemos esforzarnos por vivir en alegría, promoviendo el bienestar de los demás y trabajando por el entorno de paz y felicidad. Uh-huh. ¿Después? Practicar la fe activa. Siempre nos pide el Señor a través del Evangelio. Muestra que la fe requiere acción, dice. Uh-huh. Y después tenemos ser mensajeros de sanación. Jesús realizó los milagros y nosotros somos llamados a ser instrumentos de la sanación. Sí. Y esperanza en la vida de los otros, y sea a través de nuestra actitud de bondad, escucha, cuidado, apoyo en los momentos difíciles de su vida. Luego, dejar atrás el pasado. El tiempo de Cuaresma es un tiempo realmente para que podamos desatar un poco nuestra historia del pasado, de los dolores, de las ataduras, de los cabos y todo eso. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos volver a renacer. Solo necesita confiar en Él, tener la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás y realmente proponer un cambio total. ¿Qué te parece? Dejar de lado los rencores, esas ataduras odio, malas. todo eso. Y ese es el secreto de vivir la vida. Sí, Señor. Muy bien. Entonces, en resumen, nuestro deber es confiar en Dios, vivir con alegría, actuar en fe, ser agentes de sanación, abrazar la renovación en Jesús que nos ofrece, reconociendo que mediante nuestra actitudes y acciones podemos reflejar el verdadero amor de Dios. Así es. Muy bien. Yo quiero saludarle a Oscar, nuestro coordinador de la catequesis, y estaba escuchando y él, cuando acuerda de él, estaba acordando de nuestro bingo.
está promocionando fuertemente. Sí. Realmente es una actitud que todos deberíamos tener, es un modelo para Sí. todos nosotros, Así. porque estamos, no vamos a decir otras palabras para ahí. Estamos necesitados de que la gente nos ayude esta vez. Así mismo. Imagina nomás nuestro radio. Mm, Casi 3 días quedó fuera del aire. sí, 5 palos. sí. Y bicicleteada total. La cubierta de mi bicicleta ya se fue al mazo. Ahora, y empujo nomás mi bicicleta y moviéndonos. A lo mejor antes que a las 10 ya viene nuestro técnico para cobrar. Y en mi bolsillo. A la gente que nos escucha, Sí. yo sé que tenemos muchos amigos y esta semana estamos entrando ya en la etapa final de la cuaresma prácticamente. Y vamos a ser sinceros con ellos, que eso no es un pecado, estamos con cuentas que tenemos que pagar. Necesitamos mucho de la ayuda de ustedes. Acérquense esta semana y háganse de un bingo que posiblemente no vamos a tener oportunidad de sacar un poco nuestra cara debajo del agua. Así mismo. ¿Podemos escuchar un poco el jingle? Se viene el tradicional y millonario bingo de la parroquia San Lucas. Domingo 11 de mayo, mes de la patria y de las madres. Lo celebramos juntos en el local del predio del Verbo Divino. Tradicional y millonario bingo. Como primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio para los presentes, 15 millones de guaraníes. Tercer premio, 20 millones de guaraníes. Y como cuarto y último premio, 35 millones de guaraníes. Tradicional y millonario bingo de la parroquia San Lucas. Además, por los números de cartones sorteamos Smart TV, aire acondicionado, Coleman con bebidas. Además tendremos cantinas bien surtidas, stand de varias comidas y asado a la estaca. Y por si todo fuera poco, show en vivo de Francisco Maidana, el rey del requinto. Cantos y danzas para el deleite de todos y mucho más. No, y aún no termina. Escenario, torres de luces, sonido Array System, junto a XL Disco by DJ Patrick. No te podés perder, domingo 11 de mayo. Agendalo, millonario bingo, con 80 millones en premios de la parroquia San Lucas. Todo esto en el patio del Verbo Divino.